Ustedes saben que hubo un atentado en Kabul, un coche bomba que explotó frente a la Embajada de España de esa ciudad, pero se supone que el ataque terrorista era contra residentes que viven muy cerca de donde se encuentra la Embajada de España, o por lo menos esa fue la versión oficial por parte del gobierno español. Horacio Calderón y María Emilia Rebollo están con nosotros para analizar estos temas de política internacional y también profundizar un poco sobre cómo recluta el ISIS, ¿no? Y cuáles son los países donde más recluta adeptos. ¿Qué pasó en Kabul? Bueno, en Kabul hubo un ataque con bombas, como explicó hace un ratito ella, un poco fuera de cámara, muy bien, que yo creo que puede estar incluso las noticias distorsionadas un poco debido a las futuras elecciones. Pero no le quiero robar a María Emilia las ideas de ella, estaba totalmente de acuerdo yo. Bueno, yo comentaba anteriormente, fuera de cámara, que este atentado fue contra un lugar en donde se hospedan los invitados de la Embajada Española, que el gobierno inmediatamente salió a desmentir que fuese un ataque en contra de las instalaciones o en contra del gobierno de España, pero bueno, desde la oposición se indica de que sí, que en realidad era la Embajada el objetivo, y que el gobierno de Mariano Rajoy lo está tratando de ocultar porque en 2 semanas son las elecciones generales en las que el Partido Popular, si bien lidera los comicios, viene bastante relegado y compite cabeza a cabeza con los otros 3 partidos, el socialismo, Podemos y Ciudadanos. Y bueno, y en el Partido Popular se le vino a la cabeza o a la memoria los atentados de 2004 contra las estaciones de trenes, en las que faltaban apenas semanas para las elecciones generales y Aznar lideraba la contienda, pero resulta que Zapatero se impuso finalmente porque en ese momento España había sido partícipe en la guerra de Irak, ¿no? Parece ser que Al-Qaeda había emitido alguna especie de venganza contra España por haber participado. Bueno, ahora está corriendo ese fantasma de vuelta ahí en España, aunque bueno, los motivos son completamente diferentes porque España no está trabajando en en el combate del Estado Islámico, aunque sí forma parte de la organización que tiene soldados en la OTAN. Claro, forma parte de la OTAN del Tratado del Atlántico Norte, que combate, sí, o que se permanece después de tantos años en Afganistán sin resultados. Claro. Yo estaba en España, ¿no? Sí. Cuando ocurrió lo de Atocha. Ajá. Incluso mi cuñada, 2004 tomó el tren de atrás, o sea, se salvó de casualidad. ¿Ah, sí? Sí, y aparte hay una cosa interesante de por qué ese cambio de paradigma que le permitió al Partido Socialista Obrero Español ganar las elecciones cuando el Partido Popular tenía la delantera, incluso te creo por un 10%, ¿no? Sí. Y es que en realidad Aznar se equivocó, queriendo, sin querer queriendo, como decía el Chavo, Sí. porque él echó la culpa, responsabilizó a la ETA. Ajá. Prematuramente, Sí, sin tener recuerdo. ningún tipo de pruebas. Y poco tiempo después apareció una camioneta con algunos papeles y documentos en Sí, había lengua aparecido árabe. una mochila también en la estación de trenes, ¿te acordás? Exactamente. Entonces, ahí eso desató este cambio evidentemente de paradigma en España, que enfrenta elecciones. Y cuidado, porque España ahora aparentemente va a ser la sede de una base regional de operaciones de inteligencia y de seguridad anti-ISIS regional, que fue anunciada por el Pentágono hace 2 días. O sea que España, cuidado que ¿Y puede... por qué Estados Unidos elige para tener la base? Y porque tiene una relación histórica con España buena, Sí. Desde el punto de vista militar, ¿no es cierto? Claro. Además, al margen de la pertenencia Y supongo yo a por la una OTAN. cuestión geopolítica, Claro, estratégica, ¿no? y bueno, por ejemplo, en Libia, que es donde hay una de las Sí. principales células del Estado Islámico tras la caída de Gaddafi, está ahí nomás. O sea, Claro. Durante la guerra de Irak también España sirvió de base para muchos aviones estadounidenses también. Incluso Sí. lo habíamos comentado acá con Belén, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que, por ejemplo, Derna es una de las ciudades de Libia que más aporte ha hecho militantes al ISIS. Pero además el ISIS, acá hay una cuestión que podría explicar después si hay un poquito de tiempo, Sí. que hay una corriente inversa ahora. Es decir, hay muchos militantes del ISIS que en lugar de irse de Libia para otro lado, están yendo a Libia. Ajá. Porque Sirte, que es la ciudad natal de Gaddafi, Sí. por ejemplo, en este momento es un centro de operaciones de esta organización terrorista, ¿no? Claro. Y además quieren ahora destruir, yo conozco eso, he estado 21 veces
en Libia, sí. Quieren destruir la ciudad de Sabrata, que es una reliquia histórica de la época de los romanos. Claro, como han hecho en Irak. Que es una también, belleza, que han ¿no? devastado Y todo. como con Palmira, Claro. que es un patrimonio histórico, Sí. de una de las ciudades romanas más antiguas del mundo y que la verdad que son fabulosas, las han destruido casi por completo, fueron conquistadas en mayo pasado por el Sí. Estado Islámico y de a poco lo han ido detonando, inclusive tal vez fue uno de los casos más conocidos, Sí. decapitaron y colgaron a un señor que había nacido ahí en la ciudad de Palmira, que fue uno de los principales restauradores y El fue el que arqueólogo. más campañas internacionales hizo para que fuera considerado patrimonio de la humanidad. Bueno, él cuando es conquistado por el Estado Islámico se resistió, quedó en la ciudad para proteger los tesoros. Dicen que él fue el responsable de haber removido las principales estatuas antiguas que estaban en el lugar, que tienen un valor incalculable, para no entregárselas al Estado Islámico, porque más allá de toda esa propaganda que hace el Estado Islámico que destruye, también lo que destruye son réplicas y parte de la venta que obtiene de esas antigüedades sirve para comprar armamento y financiarse. Claro, es parte del financiamiento, pero fíjense ustedes, ¿no? Lo que están transmitiendo, que es interesante evaluarlo a los propósitos de que no solamente quieren establecer un Estado islámico, autoproclamado como tal, Sí. ¿no? Pero esta pretensión de un califato en territorio iraquí sirio también tiene que ver con dar por tierra todo lo que signifique la cultura anterior para establecer la propia. Exactamente, con apoyo, digamos, lamentablemente, de las acciones de Estados Unidos y aliados, que destruyeron el gobierno de Libia, que era un acuerdo tribal, bombardearon el país, lo convirtieron en escombros. Y que tiene tres sedes, ¿no es cierto?, como capitales, por otra parte. El desastre también de la invasión de Irak, Sí. el derrocamiento de Saddam Hussein y después la rebelión contra el presidente de Siria, ¿no? Qué casualidad, 3 presidentes laicos y anti-yihadistas, Claro. anticaidistas, porque Sí. no existía tanto el ISIS, salvo en Sí. Irak, ¿no? Bueno, hay algunos datos que vos nos podés proporcionar, Horacio, respecto de Soufan, ¿no? Soufan es un ex agente Ali Soufan. Claro, del FBI que, digamos, fuera de la propia estructura, ha hecho una evaluación respecto del reclutamiento que hace el ISIS. ¿A quiénes recluta? ¿Cuáles son los países donde más reclutan adeptos? Bueno, mira, en este momento, según la tabla de Ali Soufan, hay que aclarar que Ali Soufan es un ex agente del FBI que cuestionó los métodos de tortura de la CIA, con lo cual tuvo una enorme controversia, desmentidas por parte de él. Pero es un hombre que, a pesar de tener 44 años, Sí. en este momento es el Sherman, ¿no?, el presidente de una corporación de inteligencia y seguridad privada internacional. Que es de Soufan Group. De Soufan Group, esto no es una propaganda, pero evidentemente hay que nombrarlo para darle solidez a esto. Él estuvo en los principales casos, por ejemplo, de terrorismo por parte de Al-Qaeda, como fue el 11 de septiembre, como fue una bomba en el barco de guerra Cole en el Golfo de Adén, esto fue en el año 2000, Sí. etcétera. Y muchas de las recomendaciones que él hizo como agente del FBI no fueron tomadas en cuenta por la CIA. Y él eso lo denunció, bueno, y al final obviamente lo llevó a renunciar. Pero lo importante del documento de él, que es una especie de remake, pero, fue rehecho el documento del año 2014, circunscripto a Siria, y él lo amplió. O sea, el grupo lo amplió, hicieron un estudio muy importante. Entonces ahí sacan, por ejemplo, la conclusión, que hay 30.000 combatientes extranjeros en Siria e Irak aproximadamente, pero sobre todo en Siria. Vos tenés una escala de, por ejemplo, los más importantes en número son de Medio Oriente, de África del Norte, menos Egipto, porque ellos dicen el Magreb, eso no es Egipto. Y luego, en cuanto, fíjate qué importante, en cuanto a países, encabezan los tunecinos, siguen los sauditas, luego los rusos, los turcos y los jordanos. ¿Qué tipo de personalidades busca, digo, de personalidad en cuanto a lo sociológico, ¿no?, desde ese punto de vista? Busca el ISIS como adeptos, como que fácilmente permeables como para poder adherirlos al grupo. Y bueno, lo que se sabe en la cuestión internacional, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es gente tal vez hasta con problemas personales muy graves que termina siendo sumado a las filas a través de Internet, que empiezan con una página o con otra. Hoy el Estado Islámico tiene a su favor, a diferencia que años anteriores, Internet, que es un mundo aparte muy difícil de controlar y que promueve muchos valores o antivalores que
que también son difíciles de controlar, de investigar. Según, por ejemplo, se tiene entendido que los perpetradores del atentado en San Bernardino hace 2 semanas, que produjo 14 muertos en California, era una pareja, ella era descendiente de pakistaníes y era una pareja integrada en la sociedad norteamericana que poco a poco, se fue entrando en las ideas fundamentalistas. Sí, de hecho, descubrieron también que ella, por ejemplo, a través de Facebook estaba, digamos, adhiriendo a todos los conceptos, digamos, del ISIS, pero con una personalidad, digamos, y un nombre de fantasía, que no era la propia, ¿no? El target, en realidad, son la gente joven. La gente más Hemos joven. Comentado mucho acá. ¿Intelectuales son o...? No, sobre todo chicos que están, por ejemplo, en una edad adolescente, la edad evolutiva, adolescentes, que se manejan más desde el punto de vista emotivo que desde el punto de vista racional, ¿no? Que se sienten llamados a esa convocatoria que hacen, como dijo María Emilia, a través de Twitter, de Facebook, etcétera, pero además que cuentan con redes de reclutamiento, porque fíjate que el estudio... O sea que no son los intelectuales, digamos, que adhieren por una cuestión, digamos, de ideología, de pertenencia. Hay un target, mira, que tenés, por ejemplo... O sea, por las falencias y debilidades sobre todo de 18 a 30 años, por ejemplo, los que están buscando. Pero sí ellos, por ejemplo, el ISIS recluta profesionales, médicos, científicos, que lo hemos comentado acá, ¿no? Para, digamos, operar en este país. Y hay muchísimas mujeres. En la contabilidad que se hizo sobre la cantidad, digamos, de reclutas, bueno, hay miles de mujeres, porque ellos, ¿qué quieren? Bueno, que constituyan matrimonios con miembros del ISIS, con varones, por supuesto, que tengan hijos, que esos hijos sean ciudadanos de este pseudo-estado fundado por Abu Bakr al-Baghdadi. O sea que es un tema. Y lo de Argentina es importantísimo porque había un revuelo en las redes sociales. Él estima que hay 23 argentinos que han, de alguna manera... ¿Ingresado a las filas del ISIS? Sí. Yo tengo una idea... ¿En qué lugar están? Bueno, el tema no se sabe bien, no está demasiado eso, no se ha precisado bien. Se ha dicho, incluso ha habido publicaciones, de que de esos 23 murieron por lo menos 20. Pero acá yo creo que hay un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque tanto SOFA como otras organizaciones que se dedican especialmente a estos estudios, ellos se preocupan muchísimo por los ciudadanos que van de sus respectivos países, y esto cuenta para nosotros, pero mucho más por los que regresan. Entonces yo creo que estos 23 argentinos es una responsabilidad, para mi punto de vista, me parece importantísimo. Bueno, en realidad reclutan de distintos países, ¿no es cierto?, a nivel global, cuando encuentran adhesión suficiente como para eso. Perdón, yo me interrumpí porque estaba con había una voz... porque está el sonido ambiente de lo que estamos pasando también. Para terminar el tema, es que habría que ponerle nombre y apellido a esos supuestos argentinos, comunicarse con este grupo para que aporte, a ver de dónde sacó la información, aunque sea a nivel con algún acuerdo secreto, ¿no? Y nosotros saber en definitiva qué es lo que pasa, porque acá han implantado una noticia que realmente preocupa. A mí me ha llamado muchísima gente preocupada con esto, ¿no? Claro, pero a ver, reclutan del mundo entero, digamos. O sea, acá no hay fronteras. En Brasil, por ejemplo, en Brasil ha habido dos personas, etcétera. Y también no hay que olvidar que han ido mercenarios de distintos países a defender al gobierno de Bashar al-Assad. Claro, inclusive cristianos también, que es la minoría que más se ha visto perjudicado por el avance del yihadismo en esta región. Hay muchos cristianos, inclusive hasta soldados norteamericanos que combatieron en su momento en la guerra de Irak, fueron a combatir en milicias cristianas o en las kurdas para combatir a este yihadismo, y también las cifras ascienden tanto como los que se suman a las filas del Estado Islámico. También Argentina han ido voluntarios, han ido voluntarios para defender a las familias cristianas, etcétera, y lo hemos comentado acá hace algunos programas atrás, porque prácticamente estamos todos los sábados con Belén hablando de estos temas. Ha habido, por ejemplo, personas que fueron específicamente para traer familias sirias acá, debidamente chequeadas, con garantía, con recomendaciones, etcétera, ¿no? En su mayoría son cristianos. Claro, los refugiados, de eso estamos hablando. Yo pienso que este tema del informe de SOFA, que en definitiva lo único que también sirve para cotejar otras cifras de otras... A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los países donde más recluta el ISIS? Bueno, por ejemplo, Europa, para que te des una idea, Europa
occidental tiene 4.000 y pico a 5.000 combatientes en Siria, sobre todo en este momento concentrados en Siria. Bélgica, sobre todo. Sobre todo Bélgica. Bélgica y Francia. Ustedes me están dando una pista ahí con Bélgica y Francia, Sí, porque sí. recuerden ustedes que los últimos atentados, los 7 perpetrados en París, justamente tienen una conexión directa con Bélgica, porque encontraron un auto con patente belga y ya el primer mandatario francés, François Hollande, ya había firmado en conferencia de prensa que desde Bélgica ingresó el automóvil. Sí. Y se había planificado en Bélgica. Ahora, con conexión local. Hay un dato por de supuesto. Bélgica que es muy interesante, Sí. ¿no? Que hay una ciudad que se llama Bonnevec, no sé si se pronuncia exactamente así, Sí. que es la que ha aportado mayor cantidad de reclutas y de voluntarios al ISIS. Ajá. Entonces la proporción que se saca de esa ciudad equivaldría, para que te des una idea, a 400.000 voluntarios americanos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Porque hay ciudades que son, una en Noruega, otra creo que también, por supuesto, estamos hablando de esto en Bélgica, Sí. significa que tiene que haber algún tipo de red local que sea la que motorice eso, que haga la Por supuesto, captación, sin ¿no? conexión local no se puede hacer. Bueno, ¿Por de qué hecho, Francia y Bélgica? De hecho, el cerebro de los atentados de París Sí. murió atrincherado en un barrio musulmán en Bélgica, junto a todo el equipo que le había ayudado, su esposa, que fue la primer kamikaze de Europa. Sí. Perdón, no era su esposa, No, era su prima. Su Se inmoló el edificio. Su prima, Hannah. Lo que pasa que después se comprobó que no había sido que se había inmolado, ¿te acordás? Sino que había habido un explosivo muy cerca suyo. Una granada del Claro, atacante, que es del lo otro que, atacante. digamos, como consecuencia de esa propulsión, la llevó, digamos, como disparada fuera de la ventana, que es la que vemos Ahora, caer, hubo digamos, y una vemos la atacante explosión mujer, atrás. suicida, Sí. de origen europeo. Yo no recuerdo si fue en Siria o en Irak, en uno de los dos países. Yo creo que fue Irak, que se inmoló, ¿no? Pero es muy importante la cantidad de mujeres que son reclutadas por el ISIS en Europa, ¿no? Sí. Más o menos la cifra yo te la estuve dando, ¿no? La escala, ¿no? Sí. Para que sepas, o sea, nuevamente, el televidente, con respecto a las nacionalidades, ¿no? Claro, ¿y por qué Francia y Bélgica señalabas como países de reclutamiento? En con gran principio porque incidencia? son los países que albergan la mayor comunidad de musulmanes en Europa, en principio, ¿no? También junto con Reino Unido, pero en ese orden Bélgica, Francia y Reino Unido. Francia prácticamente creo que es el 10% de la población es musulmana y bueno, hay verdaderos barrios que en su momento sirvieron para recibir a las familias que migraban. Y, bueno, excolonias, excolonias, ¿no es cierto?, europeas. Claro, y que bueno. A mí me que impresionó también hoy hace años que había viajado a Francia la cantidad de musulmanes que habían que ingresaban de esas excolonias. Ahora, a mí me Ya preocupa hace mucho, años. no sé qué Sí. dirá María Emilia, de acá a las elecciones de España. No quiero que nos pase como con Charlie Hebdo, que finalmente se dio lo que Sí. habíamos anticipado acá en ese 5N, y es que pueda haber algún ataque terrorista justamente de acá a las elecciones en este país, ¿no? Sí. Ah. Y además de eso, yo le agrego Sí. el tema de las elecciones en Francia, que hoy Le Pen, que es el Frente Sí. Nacional, No, es la Le Pen, primer fuerza sí. en Francia después de los atentados. Obtuvieron 6 gobernaciones de 13 Y son en de el país. extrema derecha, Y son de digamos, extrema sí. derecha que, a ver, este combate a una ideología que es extremista no tiene que incluir a todos los musulmanes por igual. De hecho, hay eso muchos quería que- aclarar, porque cuando hablamos de Francia, el ingreso de las ex colonias europeas, hay que aclarar que hay muchos musulmanes que han ingresado a Europa buscando una mejor calidad de vida y son ciudadanos absolutamente pacíficos que quieren solamente vivir mejor de como se encontraban antes. Ya hay varias generaciones, digamos, de ellos que son sus Que se hijos, sienten sus desarraigados. nietos. Yo creo que los ataques del Algunos ISIS... sí y otros se han integrado, Y Los otros ataques se han del ISIS yo creo integrado. que Al-Qaeda mismo, porque hay que recordar que Charlie Hebdo, hubo simpatizantes del ISIS, pero fue inspirado por Al-Qaeda, los dos. En las publicaciones Davi, que la traje la semana pasada, Sí. que es la de Estado Islámico, e Inspire, la de Sí. Al-Qaeda, están permanentemente incitando a eso, a los ataques. ¿Pero para qué? Porque ellos quieren crear una brecha mayor. Es decir, que por ejemplo, que la Francia, a ver, autóctona de alguna manera, comience a rechazar, que ya de por sí esto existe hace mucho tiempo antes del yihadismo, a los inmigrantes, y no tan inmigrantes, porque son personas que viven hace 3 generaciones. Entonces ellos quieren separar eso. ¿Por qué? Porque ven en esto un semillero de futuras vocaciones, de reclutas y todo eso. Claro. Ahora bien, Francia, contando con las fuerzas de seguridad federales, más allá de, digamos, de las policiales, que están custodiando las calles después de haberse perpetrado los 7 atentados terroristas, quizás no puedan dar abasto por sí mismos para brindar seguridad a la ciudadanía. Se ha sumado Alemania, ¿no?, el país más poderoso de Europa, a estos propósitos. Sí, ahora Francia ha bajado mucho. Yo tengo un familiar muy cercano, que no voy a nombrar, en París. Bueno, ya salió de París.
y justamente ella me decía que no veía, por ejemplo, seguridad en las calles. Que, ¿no? sí, que ella ha ido a lugares así conocidos y todo, y no notaba, digamos, una seguridad en exceso. Bueno, ¿no? hace poco nosotros transmitimos en directo, estamos acá también con el productor, con Fabricio, imágenes de cuando se produjeron los incidentes a propósito de la reunión cumbre sobre cambio climático que tuvo su definición el día de ayer, pero de todas maneras esos incidentes que implicaron el avance de la infantería, ¿no? Y el repliegue por parte de aquellos que se manifestaban sobre un tema que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Claro. Pero que, por supuesto, teniendo en cuenta que ahora no pueden realizarse manifestaciones públicas, ya de por sí habían violado, ¿no?, lo estipulado por el gobierno nacional. Bueno, eso es lo que denunciaban algunas ONGs, que a partir del incremento de la seguridad en toda Francia o en Europa, han habido muchas violaciones a los derechos civiles. Por ejemplo, este tipo de manifestaciones que por lo general que no se pueden suelen hacer, ser pacíficas, claro, que no se pueden hacer, u otros tipos de reuniones públicas que también se ha visto eliminadas por esta cuestión. Porque rige la emergencia todavía, ¿no es cierto?, en materia de seguridad. Sí, por 3 meses más por lo menos. Sí. Si es que no pasa algo antes, ¿no? Porque la verdad hay un problema también, yo no sé, uno no lo ve tan seguido en los medios. El Estado Islámico se compone, por supuesto, entre comillas, ¿no?, de territorios controlados por ellos. Tarde o temprano yo creo que los van a perder. Entonces, ¿qué sucede? La gente, los militantes, distintos orígenes, porque hay 100 países representados en el yihadismo que está operando en Siria. Bueno, entonces hay 100 que países. 100 países. No, en total, es impresionante. Bueno, 4 o 5, hasta chinos hay. Hasta chinos, de la provincia de Xinjiang. Bueno, de Chechenia, de Daguestán. Yo tengo en la cabeza, te voy a poner toda una lista completa. Los uigures chinos. Los uigures chinos, que son de Turquestán, ¿no? Son turcomanos, en realidad, de origen túrquico. Claro. Túrquico, que es una provincia china, ¿no?, anexada por China y que está conectada geográficamente con Afganistán. Lo hemos comentado acá en C5N en numerosas oportunidades, el caso de Xinjiang, ¿no? Pero vos fijate una cosa, de que esa gente se desintegra del Estado, llamado Estado Islámico, bueno, van a terminar volviendo a sus respectivos países. Sí. Pero yo veo un flujo inverso en este momento, ¿eh? Están yendo hacia Libia, por ejemplo, que es el que tenemos muy en cuenta, porque Libia tiene 1.900 kilómetros de costa, ¿no?, que dan al Mediterráneo, son costas del Mediterráneo. Y eso es una plataforma hacia Europa, claro, que estamos viendo con los refugiados. Claro, ¿no? desde ya. Es una situación caótica. Ahora ha habido un nuevo ataque terrorista en Siria que ha dejado 16 víctimas fatales. ¿Dónde, ¿no?, que perdón? se ha adjudicado justamente el Estado ¿En dónde, perdón? islámico, en Homs. En Homs. Sí, exactamente. Que hubo un acuerdo, porque acá hay un problema, que Estado Islámico está de alguna manera también combatiendo a los otros rebeldes islamistas. Sí, pero vos dijiste que seguramente puedan ser, digamos, eliminados en cuanto a sus propósitos de la pretensión de establecer un califato Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque aparte lo hemos conversado acá, que ellos tienen dos talones de Aquiles, para no hablar de uno solo. Uno es que para ser un Estado, o para pretender ser un Estado, tiene que tener, por ejemplo, ciudades para controlar. Entonces hay que quitarle a ellos el control, por ejemplo, de Mosul en Irak y de Raqqa en Siria, a la medida que se pueda. Pero todavía no han podido. Todavía no, pero yo creo que eso está, digamos, previsto y tardará a lo mejor un año más, pero ellos van a ser, para mi punto de vista, erradicados. Pero vos decís que serían erradicados en cuanto a su pretensión geopolítica de establecer el califato de manera territorial, que es la diferencia con Al-Qaeda, que no tiene pretensión alguna de establecer, digamos, territorialmente son mucho más inteligentes una base. Al-Qaeda, sí. Bueno, pero de todas maneras eso no significa tampoco eliminar al ISIS. No, eso es lo peor, que se puede justamente el ISIS, lo que yo creo, una diáspora, entre comillas, del ISIS. ¿Qué significaría? Que todos los que se han endurecido en el combate, en países como por ejemplo el caso de Siria e Irak, ¿qué van a hacer? Van a ir a Libia, van a volver a Francia, van a ir a Bélgica, a todos los lugares de los cuales proceden, y eso es lo que para mi punto es un peligro, mi punto de vista. Y para mí el otro talón de Aquiles es la economía, porque yo no puedo entender que desde hace un año y medio, recién ahora se acuerdan, por ejemplo, de destruir las instalaciones petroleras del ISIS, que le reportaban entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año. Es que va a ser erradicado el Estado Islámico una vez que las grandes potencias que lo financian se le pongan de acuerdo. Hace un par de días varias organizaciones rebeldes se reunieron en Arabia Saudita para ver qué pasos
van a ser posibles tomar, si se puede negociar con Assad o no, pero lo cierto es, como adelantaba recién él, en Homs, que es donde vos decís que hubo el atentado, hubo un acuerdo entre las fuerzas del régimen y los rebeldes, inclusive algunas organizaciones terroristas ligadas a Al-Qaeda y al Estado Islámico, para que despejaran ciertos barrios. Yo creo que en la medida de que se les deje de entrar, de llevar dinero o comprar el petróleo que ellos venden, Turquía es uno de los principales clientes que tiene el Estado Islámico. Se ven los barriles desfilar por la frontera del norte, de la frontera norte de Siria, y por otra parte el armamento. El jueves Amnistía Internacional sacó un informe muy interesante haciendo hincapié en cómo era el armamento que recibió el Estado Islámico durante su conquista de gran parte del territorio. Por ejemplo, habla que en principio, la corrupción de las fuerzas de iraquíes permitieron que cuando ellos conquistaron ciudades tan grandes como Mosul o Ramadi, se hicieran con arsenales que habían sido enviados por Estados Unidos a las fuerzas iraquíes. Por ejemplo, en otro caso, armamento que ha sido enviado por Estados Unidos a los rebeldes fueron tomados por el Estado Islámico. Hay un tráfico de armas muy importante, que eso primero tiene que ser la solución, retirarlos, ver de qué manera se puede eliminar este envío, y por el otro la financiación. Claro, hay muchísima gente que está mirando esta entrevista y está escuchando también, ¿no es cierto?, con lo cual vamos a profundizar más todavía, ¿no?, sobre el tema del financiamiento, porque bien dicen, y esto se sabe, ¿no es cierto?, de que son los propios países que combaten al Estado Islámico, autoproclamado Estado Islámico, el ISIS como grupo terrorista, pero por otra parte, digamos, el financiamiento proviene de esos mismos países, digamos que es un círculo vicioso muy difícil de romper, ¿no?, por donde se rompe. Ahora, el financiamiento viene de parte de los gobiernos, de los propios gobiernos. Turquía y Arabia Saudita. Pongamos nombre y apellido. Turquía y Arabia Saudita. Me alegro que alguien más lo diga en este Turquía canal. siempre ha sido un dolor de cabeza para Europa, toda la Turquía vida. Acuérdense cuando quería ingresar Turquía a la le ha Unión abierto las Europea. fronteras a todos los terroristas que quisieron entrar a Siria. Porque Turquía siempre estuvo dividido entre Europa con la mirada hacia Occidente y la mirada hacia Pero Oriente. el problema es que Erdogan, que es el nuevo presidente, él quiere imponer un régimen presidencialista y volver también al viejo imperio otomano que pregonaba los valores islámicos, en contra de los preceptos de su fundador Ataturk de Turquía en la década del 30, que lo proclamó como un Estado laico. Ha habido una regresión bastante en ese sentido y ha ayudado muchísimo al Estado Islámico porque es enemigo de Bashar al-Assad ideológicamente. Turquía representa al Islam sunita, al Assad al chiita, y es aliado también a Irán. Entonces, Irak e Irán, sin hacer mucho una ensalada, representan, Irak y Siria. Irak y Siria, en cierta parte, ahora había sido ascendido por un poder chiita, después de la caída de Saddam Hussein. Y por otra parte, Siria resiste todavía como bastión del chiismo y es aliado de Irán. ¿Cuál es la diferencia entre el chiismo y el sunismo, ¿no?, para entenderlo? Es bastante complicado en general, en términos generales, porque pero en realidad ellos se dividen en el cisma, creo que fue en el siglo... En la época que vivía el profeta Mohammed. Es cuando muere Mahoma, el problema es que hubo una batalla por la sucesión. ¿Quién iba a ser el sucesor? Y ahí es donde se dividen entre sunitas y chiitas, y aparte... Pero las diferencias para nosotros no te explico cuál es rápidamente. Pero para ellos son profundas. El chiita significa Shiat Ali, viene ahí, seguidores de Ali. ¿Quién es Ali? ¿Quién era Ali? El yerno de Mahoma, o Mohammed, me gusta llamarlo Mohammed, porque Mahoma es medio peyorativo, en origen de la época del medioevo, bueno. No les gusta a los musulmanes que se diga Mahoma. Los seguidores del califa Ali son Shiat Ali, de ahí sale la palabra chiitas. Pero esta división prácticamente existe cuando vivía todavía Mohammed. ¿Por qué? Porque el califa Ali se sentía sucesor natural de Mohammed. Entonces, en lugar de elegirlo a él, además era joven, lo eligen a Abu Bakr. Entonces, Abu Bakr, Omar y Osman, ¿no? Sí, para no entrar en claro, para saber cuál es la diferencia entre ellos que generan tantas guerras. Bueno, la diferencia es teológica también, es teológica. Claro, eso. Ellos dicen es que religiosa, y por otra parte también tiene que ver con que los sunitas critican a los chiitas porque ser un poco más laxos en cuanto a la aplicación de la religión. Por ejemplo, Al-Assad es miembro de la fracción alawita, que es mucho más laxa. Tal vez es una fracción donde las mujeres no usan velo, son mucho más relajadas. Tal vez, si vos ves fotos de los bastiones de Al-Assad, las mujeres están en bikini en la playa, por ejemplo. Y toman vino, aparte, toman alcohol. Claro, es muy diferente. Les acusan eso. La parte sunita es proveedora
de la mayoría de las organizaciones terroristas, Al-Qaeda, los salafistas, la hermandad musulmana, por ejemplo. Los sunitas. Los sunitas siempre son los proveedores de... Porque las son más mayores extremistas, son mucho más y mucho más exigentes en la aplicación de normas religiosas. Lo que hay que explicarle además al televidente es la proporción. 85% del Islam son sunitas, divididos en varias ramas, sectas, etcétera. No sé si tenemos tiempo. Y los chiitas son aproximadamente 15% a nivel mundial. Claro. Pero en el Medio Oriente está bastante equilibrado. Entonces, con la caída de Saddam Hussein, como bien explicó ella, ha habido una expansión del chiismo que va desde la frontera de Irán con Pakistán y con Afganistán hasta prácticamente el Mediterráneo. ¿Y en Europa? Y en Europa... No existe prácticamente esa diferencia. Sí, tal vez tienen su representación a partir de mezquitas, pero no es que hay una guerra velada entre chiitas y sunitas. Eso se da en Oriente. Se da mucho más en el Medio Oriente, y aparte por intereses geopolíticos, porque da la casualidad que Arabia Saudita, que es la cabeza central del sunismo, es potencia petrolera, y lo mismo Irán, la República Islámica de Irán, es chiita, también es la cabeza del chiismo y es potencia petrolera. Entonces hay una guerra interna entre ellos por todo el control geopolítico que implica tanto los pozos petroleros como el traslado del petróleo. Claro, o sea, negocios, estamos hablando de claro, porque financiación, ella ella aclaró, la financiación, tenés el petróleo. Sí. Solamente en Mosul saquearon alrededor de 600 millones, 700 millones de dólares de los bancos, dólares, oro, etcétera. Con el petróleo, el saqueo, los secuestros, como dijo ella, la venta de antigüedades y todo eso, y además la financiación de muchos contribuyentes de los países del Golfo, comenzando, como dijo ella muy bien, por Arabia Saudita. Y además, se nombraron dos gobiernos, ¿no es cierto? Porque yo pregunté puntualmente a aquellos que combatían al ISIS, que por otra parte les proporcionaban financiamientos desde el punto de vista económico-financiero y también armamentos. Vladimir Putin dijo que había 41 países respaldando al ISIS. Bueno, porque pero nombramos dos, ¿no es cierto? Hablamos de Turquía y de Arabia Saudita. De hecho, también llama la atención que Arabia Saudita no reciba a refugiados sirios, ¿no? Que podría hacerlo perfectamente teniendo en cuenta la vecindad. A mí la conferencia que yo di en la Fundación Daher, en la serie, en la inauguración, un representante de Arabia Saudita dijo que ellos tenían 500.000 de refugiados sirios y yo querría que ellos probaran eso. Yo no tengo ninguna constancia de que sea así. Claro. Es decir, no los dejan entrar. Pero eso también es parte de una maniobra de ciertos gobiernos extremistas del Medio Oriente, porque Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos, pero es un gobierno extremista. O sea, la espiritualidad de ellos es extremista, la escuela jurídica de ellos también es extremista, es rigorista, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces ellos, de alguna forma, ¿qué hacen? No permiten que entren refugiados en esos países. Ellos prefieren que emigren ¿a dónde? Hacia Europa. Claro. Y esto, no olvidemos lo que pasó en la época de Adolfo Hitler. Sí, salvo el Líbano. Francia y otros países no permitieron en un recinto, ¿no es cierto? Y territorio de refugiados sirios. Claro, pero además el gran problema que tienen. ¿Sabes lo que están haciendo? Están alentando el flujo de refugiados hacia Europa, lo cual no quiere decir que no haya que recibirlos. No. Pero hay que por lo menos tener la idea de que por qué esto está sucediendo. Porque qué casualidad, los países más ricos del Medio Oriente, como es el caso de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar que apoya, en realidad son islamistas, no son yihadistas, apoyan a la hermandad musulmana. Claro. Que es otro discurso. Sí. Con Al Jazeera, por ejemplo, al frente, ¿no? Claro, estábamos hablando entonces de gobiernos que combaten, pero a su vez financian. Gobiernos estamos hablando, ¿eh? Sí, o sea, Turquía, Arabia Saudita. ¿Cuál es más? Bueno, y después está la diplomacia tal vez equivocada en general de Occidente. Totalmente de acuerdo. Por esto de que Estados Unidos, como tiene de gran aliado Arabia Saudita, realmente nos pone los puntos sobre las IES. Si nos ponemos a pensar en el historial de los grandes terroristas de la historia, la mayoría provienen de Arabia Saudita. Bin Laden era de Arabia Saudita. Toda la familia Bin Laden proviene de ahí. Y bueno, como... Bueno, por la CIA, ha estado en Afganistán, bueno, la historia de Bin Laden... Bueno, pero Estados Unidos, por razones de orden geopolíticas, no ideológicas ni religiosas, ha sido socio del yihadismo. Desde que el yihadismo se conoce, desde los tiempos de Jimmy Carter, porque esto no viene de la época de Ronald Reagan, ni de George Bush. Pero explotó con George Bush, que significó, ¿no es cierto?, surgimiento de Al-Qaeda. En realidad eso fue... No con la invasión a Irak, o lo que se consideró fue la invasión y bueno, y ahora a Irak. también, perdón, en Afganistán también. Hay otro problema también con la cercanía que tiene ahora Estados Unidos y las grandes potencias con Irán. Claro, eso te iba a decir, porque vos hablaste de Arabia Saudita e Irán ahora, con el plan estratégico respecto del enriquecimiento de uranio. Después del arreglo con Irán en julio pasado...
fue cuando las grandes potencias que venían insistiendo desde 2011 en la caída de Al-Assad lo dejaron de decir. Países como Francia, que antes estaba muy involucrado en el derrocamiento de Al-Assad, dejaron de insistir en ese tema. Por eso es un verdadero desastre lo que está pasando en esa región, porque las grandes potencias que tal vez tendrían el poderío como para torcer la balanza para alguno de los dos lados, está prácticamente atado de pies y de manos y no saben realmente qué hacer. Hillary Clinton hace poco en un editorial fue muy dura con el presidente Barack Obama, sí, porque lo condenaba por no haber sido lo suficientemente despierto en su momento para financiar o atender a las milicias rebeldes que combatían contra Al-Assad, que sí provenían de un movimiento tal vez más laico y prodemocrático. Hoy en día esos movimientos fueron consumidos. Obama lo tuvo que salir a desmentir. Claro, yo recuerdo cuando dio conferencia de prensa hace unos años, te diría que fue creo que en el 2011, en el cual Barack Obama desmentía cualquier aprovisionamiento, digamos, para los rebeldes, porque era acusado a Estados Unidos de aprovisionarlos cuando se hablaba no del ISIS, sino de una guerra civil, ¿no es cierto?, entre aquellos que apoyaban al gobierno de Al-Assad y después los una guerra civil, perdón, también incentivada por Estados Unidos. Pero desmintió en ese momento. Claro, pero en ese momento lo aceptó. En ese momento Hillary Clinton era secretaria de Estado. Hoy Hillary Clinton hace esa denuncia desde como candidata a presidente. Pero por el propio partido de Barack Obama. Por el propio partido de Barack Obama. Pero ella contribuyó a la caída de Gaddafi también, Hillary Clinton. Ella fue también responsable de eso, ¿no? Es decir, Hillary Clinton, Condoleezza Rice, perdón. Sí, Condoleezza Rice. Claro, pero todos estuvieron a favor del derrocamiento de Gaddafi y han convertido el país en escombros, en una cueva de terroristas, ¿no? Entonces yo vuelvo a insistir, como de alguna manera lo dijo María Emilia, es que no se puede de alguna manera combatir al terrorismo cuando hay potencias mundiales que los utilizan como herramienta para cumplir sus propias agendas, ¿no? Y bueno, y defender sus intereses regionales. O sea que lo que vos decís de la sociedad entre Estados Unidos y el yihadismo tiene que ver con, digamos, aprovisionar a los rebeldes para combatir al régimen como pasó en Afganistán en la época de los soviéticos, ¿no? Eso lo hemos nombrado acá el otro día, la guerra de Charlie Wilson, que trabaja Tom Hanks. Yo la recomiendo, ni hablar la de Rambo porque ya tiene otro nivel. Pero la de Charlie Wilson es la historia de un miembro del Congreso americano que fue el que consiguió toda la financiación para los rebeldes yihadistas. Está en la misma película de Hollywood, perfectamente relatada la biografía de él, que trabajó conjuntamente con la CIA. Esto no es peyorativo, es simplemente una exposición de hechos de la realidad. Claro, bueno, estábamos hablando entonces de Estados Unidos, que ha seguido también con esa sociedad, con el yihadismo, o ahora su pretensión es combatirlo luego de haberle dado como mínimo diría que es idiota útil del yihadismo de Estados Unidos y Barack Obama en especial, que es quien ha presidido el país en la última etapa. Pero ¿cómo creció el yihadismo en Libia? ¿Cómo creció el yihadismo en Irak? Eso le corresponde más tal vez a George W. Bush. Pero ¿quién fue que retiró después de todo ese desastre que habían hecho las tropas de Estados Unidos de Irak? Bueno, fue Barack Obama. En definitiva. Porque ella lo explicó muy bien. El tema de Irak y el tema de Siria. ¿Quién promueve eso? Lo promueven específicamente para quebrar el tridente entre Irán, el gobierno sirio y el otro sería el Hezbollah libanés. Y además Turquía lo utiliza para salir del encierro de los pactos que sufrió después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Quiere explotar, descender desde Anatolia hacia Siria, derrocando al gobierno sirio, colocando un títere en el gobierno sirio y poniendo el pie en países que fueron colonizados por Turquía, sojuzgados por Turquía durante varios siglos, ¿no? Con este escenario mundial, ¿no? Para que contesten y redondear esto, ¿no? ¿Cómo sigue la historia del ISIS en el 2016? Muy difícil de combatir. Yo a esta altura no creo que sea un conflicto fácil de desentrañar al corto plazo. Probablemente tengamos noticias de nuevos atentados en Occidente, así lo han venido amenazando y tiene los recursos lamentablemente para hacerlo. Coincido totalmente con ella, cierro con eso porque realmente era impecable todo lo que ha desarrollado, ¿no? Y creo que sí, que además en la medida que aumente la presión sobre las ciudades que tienen controladas el ISIS y que puede implosionar el ISIS como ese supuesto Estado, bueno, todo lo que los combatientes residuales se van a expandir a la región, a Europa, y yo también preveo ataques a nivel global. O sea, y nunca se está demasiado lejos. Cuidado, a mí me preocupa esto de Argentina, sin alarmar a la gente, me preocupa muchísimo. Y además que acá hay un cambio en este momento con respecto a Irán,
¿no? Ah, sí, porque se va a dar de baja el memorándum de entendimiento con el cual yo siempre estuve en contra de ese memorándum, pero ¿qué pasa? También, de alguna manera, nos coloca un poco en la mira de los iraníes en un futuro. No digo que para poner alguna una bomba acá o algo. El Parlamento iraní no había aprobado todavía ese memorándum. ¿Cómo, perdón? El gobierno iraní en realidad lo incumplió, ese memorándum. Claro. Que para mi punto de vista fue un mamarracho, desde el punto de vista del concepto. Vos no podés juzgar a alguien que vos, me refiero al gobierno o Estado argentino, denunciado como responsable o principal sospechoso o lo que fuera de un atentado en la República Argentina, ir a juzgarlo a la casa de los mismos autores, como si Frank Nitti, famoso gángster de Chicago, lo hubieran juzgado en la casa de Al Capone, más o menos algo por el estilo. Bueno, vamos a ver qué alternativa entonces se brinda desde el marco de política exterior con el gobierno de Mauricio Macri en base, ¿no es cierto?, a dar por tierra este memorándum de entendimiento. Sí, pero yo creo que no va a haber ningún resultado y que el caso de la AMIA lamentablemente nunca va a ser descubierto. Pero va a haber ahora una unidad fiscal AMIA que va a actuar con la fiscal que entiende la causa también por el tema de que se investiga de la muerte. Pero hay que hacer muchos cambios, ¿no? Esto se ha dicho, digamos, desde el punto de vista técnico, ¿no? Vos sabés que yo no ideologizo mis análisis, pero creo que hay que modificar muchas cosas si se quiere realmente llegar al final de lo que sucedió en el caso AMIA. Muchísimas